Bueno, muy buenos días, estimado Leo, estimado Johnny. Esta clase está siendo grabado justamente como se les había explicado en el video de ayer, para que por favor revisen la clase completa, sigan la temporalidad que está aquí marcada. Y básicamente con esto nosotros, como les explicaba, cerramos la clase de herramientas de diseño web. El próximo semestre retomaremos una clase pendiente para justamente revisar por ahí puntualmente un par de herramientas que justamente sirven para esto. Estas dos clases básicamente lo que hemos chequeado y hemos revisado es el tema de conceptos que debemos tener claros para poder entender básicamente cuál es la diferencia entre la parte del diseño, ¿no es cierto? Y la parte de, el desarrollo como tal. Eso fue algo que vimos el día de ayer. El día de ayer, obviamente, para hacer un recorder, se revisó lo que eran los conceptos básicos, la introducción a lo que es el diseño web, básicamente a qué se refiere. Revisamos justamente cuáles son los componentes que tiene el diseño web. Por ahí vimos algo de la parte de diferenciar, como les decía, la parte del diseño con la parte del desarrollo y básicamente entender, ¿no? Haciendo la analogía como lo veíamos con el tema de una casa, ¿no es cierto? ¿Qué corresponde al diseño, a los planos y qué corresponde a la construcción? Eso fue básicamente lo que vimos en una parte de la clase. Luego, obviamente, ver qué tipo de herramientas, ¿no es cierto? Ya en lo que es diseño y qué tipo de herramientas en lo que es desarrollo se utiliza, que básicamente ya en la herramienta lo que se utiliza son lenguajes de programación. Aparte de eso, bueno, aparte de eso también avanzamos en la revisión justamente de entender y diferenciar, ¿no? Lo que hace cada uno de nosotros, en este caso los que se dedican al diseño y los que se dedican al desarrollo. Vimos un poco el tema de la evolución, de cómo ha ido avanzando el diseño web, desde el diseño web 1.0 al 2.0, esta tercera etapa que estamos para mí la web 3.0 y vimos también la parte de las tendencias, qué es lo que se está, hacia dónde se está alineando, ¿no? El tema del diseño. Desde el diseño web 0, web 1, donde básicamente hablábamos de páginas estáticas, páginas informativas, básicamente donde solo el dueño era el que, del sitio era el que ponía y actualizaba información. Después ya en la web 2.0 ya vemos que de alguna forma se presta ya atención al diseño, donde ya justamente se empiezan a crear los sitios interactivos, empiezan a aparecer las redes sociales, ¿no es cierto? Hi-Fi, Facebook, que de alguna forma ya los usuarios empiezan a interactuar y a colaborar justamente con estos sitios. Después la web 3.0, que es la que actualmente nos encontramos, donde ya básicamente se presta ya más atención al diseño, se presta más atención y básicamente aquí es donde se empieza a tomar más orientación a todo lo que son los dispositivos móviles. Básicamente es donde aquí a los sitios se vuelven responsivos, es decir, un sitio sirve tanto en computadores, en laptops, como en tabletas o como en celulares. Y básicamente allá es donde apunta justamente todo este tema del diseño y el desarrollo, ¿no? A que básicamente todo es ahora móvil, ahora todo es básicamente contra las pantallas que maneja. Aparte de eso, la experiencia de usuario y la interfaz de usuario se orientan más ya a los usuarios como tal, como sus nombres los indican, y básicamente es donde estamos ahora. Luego revisamos algo justamente de las tendencias, donde hablábamos que existe hoy por hoy la primera que es una tendencia minimalista, donde básicamente las páginas son más sencillas, son más, eh, más, ¿cómo se puede decir? Mejor organizadas de alguna forma y de hecho encontramos ya espacios en blanco dentro de las páginas. Antes en una página estática, las primeras versiones web 2.0 y 1.0, básicamente lo que uno buscaba era aprovechar todos los espacios que había en la pantalla para justamente poder sobrecargar o cargar la información.
Entonces, ya con el tema minimalista ya nos encontramos espacios en blanco, ¿no es cierto? Vamos a ver que se juega ya más con los colores, los contrastes y básicamente todo es, como se dice de alguna forma, más limpia, se puede decir, el tema de las páginas. La otra tendencia es lo de mobile first, que es básicamente que primero se desarrolla para smartphones, para tabletas y luego se ve el tema de computadoras. De hecho, lo que les decía, hay ciertos temas web, hay ciertas aplicaciones que básicamente se quedan solo en lo mobile, que no se llegan a aterrizar para lo que es computadoras, porque de alguna forma, y un poco de lo que se ve, ¿no? De lo que habíamos visto es que la tendencia es esa, que en algún punto justamente el tema de las computadoras como tal, o sea, el concepto que tenemos y lo que vemos del CPU, ¿no es cierto? La torre como tal, el CPU. El monitor, teclado, mouse, parlantes, cámara, que todo eran como dispositivos separados, básicamente se están integrando, se están minimizando y futuramente, quién sabe, ya inclusive solo nos manejemos a nivel de un tema móvil. Otra cosa que también se está usando y es una tendencia es el tema del modo dark, el modo oscuro. Básicamente alineándose al tema de la salud, ¿no? El tema también un poco de el tema de cambio climático, el tema de ahorrar energía, porque básicamente un tema oscuro lo que te ayuda es a evitar fatiga visual, justamente, al menos nosotros que trabajamos con el tema de las computadoras, básicamente pasamos todo el día mirando pantalla. Entonces eso ayuda a eso. El tema de ahorro de energía básicamente nos ayuda a que el consumo baje de un computador, de un equipo. Por ejemplo, los smartphones y las tabletas, el tema del modo dark te ayuda justamente al ahorro de la batería, que te dure más. Y ya vamos a ver en esta clase el día de hoy justamente qué significa el tema, un poco ver la psicología del color que vamos a ver el día de hoy. Las microinteracciones, que básicamente es que las páginas ya no son solamente de alguna forma contextos estáticos, botones estáticos, sino que ya al mover, por ejemplo, el cursor, ¿no? Por ejemplo, si ven aquí está ahorita el cursor una flecha, me pongo sobre el texto, se cambia para justamente seleccionar, o hay, por ejemplo, botones que pasas, cambian de color, te llaman la atención, ¿no es cierto? Igual cuando generas un formulario, o sea, son animaciones básicamente, microinteracciones que nos permiten justamente atraer nuestra atención y de alguna forma mejoran la experiencia del usuario a través de estas interfaces de usuario, valga el comentario por ahí. Las tendencias justamente ya centralizadas a lo que es la experiencia del usuario y es básicamente eso, ¿no? Y le prestan más atención al usuario porque antes era simplemente si tú querías entrar a una página consumías lo que había, pero ahora ya con el tema de la experiencia del usuario donde básicamente lo que hay una competencia, imagínense con los billones de páginas, sitios web, ¿no es cierto? Aplicaciones web que existen, la competencia cada vez más fuerte, entonces obviamente necesitan centrarse y ver en este caso justamente qué es a ese nivel, qué es lo que un usuario necesita, qué es lo que el usuario busca, ¿no es cierto?, dentro de un sitio, qué información necesita. ¿Cuánto tiempo va a tardar en encontrarla? ¿Qué obstáculos pueden existir? Entonces, la idea justamente de orientar los diseños a la experiencia del usuario es facilitarle al usuario todo eso. El otro tema de las tendencias que existen son justamente el tema de la accesibilidad web, ¿no? Cada vez nos preocupamos más porque personas con discapacidad, que tengan algún tipo de discapacidad, puedan utilizarla, ¿no? Por eso les decía, inclusive ya personas con discapacidad visual, personas con discapacidad auditiva, ¿no es cierto? Ya pueden acceder, ya pueden justamente trabajar y justamente esto es gracias a estas tendencias donde básicamente todo se orienta a que todos podamos acceder. Cada vez la tecnología es más accesible para todos. La última tendencia es la parte ya de integrar todo lo que es inteligencia artificial y básicamente ya tener chatbots, tener asistentes virtuales que se generen recomendaciones de acuerdo a la información que se recopila y básicamente se personalizan los contenidos a cada uno, ¿no? Entonces, clásicos ejemplos de Netflix, Amazon y los bancos como tal.
Y para finalizar, justamente algo que chequeamos fue el ciclo de vida del proyecto, donde habíamos visto justo la parte de que básicamente son 9 pasos, nueve pasos que hay que dar. De los 9, 5 están a cargo de lo que es el diseño y básicamente 6 son los que son la parte del desarrollo como tal. El diseño estaba compuesto por la parte de investigación, que es averiguar qué es para quién va, ¿no es cierto? ¿Quién es el usuario? ¿Quiénes son los que van a estar usando este sitio, esta plataforma? Luego el tema de planificación, donde ya se tiene básicamente una idea macro de lo que es, va a ser el sitio. Luego los wireframes, que básicamente es dibujar, ¿no? En blanco y negro el tema de el sitio, cómo va a quedar, igual de una forma, si quiere verle macro. En la parte del diseño visual es donde yo ya hago mockups, donde yo prácticamente hago ya un diseño avanzado, donde prácticamente sin ser interactivo, ya tengo básicamente cómo va a quedar mi sitio web. Luego el prototipo, que como les decía, es una especie de dummy, ¿no es cierto? Una especie de sitio, si se quiere ver, tonto, con interacciones básicas, donde básicamente yo puedo navegar ya en el sitio, puedo simular el uso de los botones, puedo simular uso de formularios, pero en este punto todavía no hay nada programado, o sea, solamente son instrucciones simples que tiene que seguir el sitio y inclusive donde yo en los formularios lleno información, pero esta no se graba porque todavía no hay conexión con base de datos. Y luego de eso es la parte ya del desarrollo, el ciclo de desarrollo como tal, ¿no? Ahí aplicamos ya lo que es el ciclo de desarrollo, el ciclo de QA, hasta llegar a la publicación y quedarnos en el mantenimiento. Después de eso, para mencionar las herramientas, vimos herramientas que estaban justamente relacionadas con el diseño y, por ejemplo, las herramientas que tenían que ver con la interfaz y la experiencia del usuario, donde básicamente les hablaba de Figma, que es una herramienta que está basada en nube. De hecho, para loguearse, si tienen una cuenta en Gmail, se pueden loguear e inscribirse y empezar a revisar, ¿no? Y ahí yo puedo trabajar en el tema de los que son los wireframes, mockups. Sí me da la opción de llegar a hacer un prototipado, puedo hacer prototipos, ¿no es cierto? Eh, Vimos otra herramienta y lo que les hablaba el Sketch, que es básicamente, hay para Windows, pero también funciona más sobre lo que es Apple. De ahí herramientas de diseño gráfico, que son básicamente, por ejemplo, Kanban, que es la que más hoy por hoy se está usando. Kanban me permite un sinfín de opciones de hacer, por ejemplo, banners, imágenes, iconos, infografías ahí mismo, ¿no es cierto? Y tiene muchas herramientas que me permiten justamente esto. De ahí los Photoshops, tanto, perdón, la línea de Adobe, lo que es el Adobe Photoshop, el Illustrator, el XD, donde básicamente son buenas plataformas. Hay gente que se especializa en eso y es excelente el trabajo que se hace con eso, pero básicamente es depender de toda esta plataforma. Es algo complejo porque es un licenciamiento caro. eh, Aparte de eso, tengo opciones, ¿no? de obtener trials o demos por cierto tiempo. Después de eso uno tiene que ir renovando. Y es básicamente un mundo el tema de Photoshop, Illustrator, todo lo que es Adobe. Luego igual vimos herramientas de lo que es el prototipado, donde ahí cabe el mismo Figma, ¿no es cierto? El Adobe XD, el Sketch, y luego ya las herramientas propias de desarrollo, que en este caso ya entendemos y sabemos cuál es nuestro ecosistema, ¿no? Nuestras herramientas, donde ahí ya cabe el Visual Studio Code, que es un editor de texto potente, para mí es un IDE, como siempre les digo, esa es la discusión que mantengo. Y donde básicamente yo ya utilizo lenguajes de programación, ¿no? El HTML, el CSS, JavaScript, para poder justamente ya implementar lo que el diseño me está solicitando. Al mismo tiempo existen los gestores de contenidos, los CMS, donde básicamente aquí necesito ciertos conocimientos, pero no necesariamente tengo que ser desarrollador. Por ejemplo, aquí existe el WordPress, ¿no es cierto? Donde es el que más se utiliza, donde básicamente si yo sé usar WordPress, puedo levantar cualquier tipo de página web usando plantillas o sin plantillas. O sea, tengo las dos opciones, ¿no? Básicamente yo desarrollo todo y subo al WordPress para justamente manejar los contenidos o me descargo una plantilla y sobre eso me ato a la plantilla y básicamente hago mi sitio web con un molde. De ahí hay herramientas que son las no code y low code, donde básicamente estas herramientas son que ya permiten a gente que no sabe desarrollar, que no son desarrolladores, quizás solo son diseñadores o saben la parte del diseño web,
y les permite levantar los sitios, ¿no? El mismo, hay el Wix, el mismo WordPress, Kanban websites que también te permite hacer eso. Y los de low code, donde básicamente el Webflow y Bubble son herramientas que te permiten hacer eso. Y para cerrar, vimos las herramientas de optimización, donde básicamente estas herramientas son las que te permiten mejorar el rendimiento de tu sitio web. Básicamente son herramientas que te permiten comprimir tus imágenes sin perder un poco la calidad. Básicamente ahí vimos que el Tiny PNG, hay también Scoosh. Y hay páginas que te permiten justamente medir el rendimiento, como Google PageSpeed Insights, que son sitios que te permiten ver qué tan responsivo, qué tan, ¿cómo se dice? Qué tan operativos son tus sitios, qué problemas tienes y qué se puede optimizar, ¿ya? Eso fue lo que vimos en la clase de ayer. La clase del día de hoy vamos a continuar justamente con los principios, en este caso del diseño web. Vamos a ver un poco más a fondo lo que es la experiencia del usuario y qué es la interfaz del usuario. Dentro de los principios básicos del diseño web, vamos a ver justamente la parte de la teoría del color, vamos a ver tipografía, vamos a ir revisando justo esos temas para poder entender qué es lo que nosotros debemos aplicar. Porque muchas de las veces es fácil lanzarse una herramienta, ¿no? Coger y, por ejemplo, ir a trabajar con TinyPG, trabajar con WordPress, trabajar con Figma. No es complejo porque básicamente todas las herramientas siguen la misma lógica, ¿no? Tienen sus menús, o como habíamos visto, ¿no? Tienen sus menús, tienen sus botones, tienen sus acciones que se pueden ejecutar y existen hoy por hoy mucha bibliografía, muchos videos, muchos tutoriales para poderlas utilizar. Entonces, un poco lo importante de lo que les decía es que justo nosotros debemos entender, ¿no? Conceptos, entender justamente cómo funciona para poderlos después aplicar de forma más sencilla. Y eso, por ejemplo, en lo personal, lo que les decía es a veces a uno le cuesta eso, ¿no? Y les decía que yo un poco más me agrada la parte del backend, la parte de atrás, donde básicamente uno está detrás de las partes que no son como de alguna forma visuales, las partes del diseño, las partes ya que son visibles para el usuario. Es un poco más la parte posterior, la parte del desarrollo, esas partes, como digo, los cimientos y todo, porque es básicamente a partir de eso que uno garantiza que tanto la interfaz que se quiere implementar, que la experiencia de usuario que uno quiere brindar funcione correctamente. Entonces es importante entender esos conceptos, ¿ya? En este caso, los objetivos que nos planteamos para esta clase es aplicar los principios básicos del diseño visual y poder identificar lo que es la experiencia del usuario y la interfaz de usuario. Bien, principios básicos del diseño web. Vamos a ver la tipografía, la famosa tipografía. Muchas de las veces nosotros, ¿no es cierto? Vamos y estamos en sitios web, páginas web, aplicaciones, etcétera, y la mayoría, o gran parte de información que justamente uno recibe es a través de texto, ¿no? Es a través de palabras, información que se refleja ahí básicamente, donde yo puedo justamente entender, ¿no? Puedo observar, puedo saber qué tengo que hacer. Y obviamente muchas de las veces esto del texto es lo que me genera como una primera impresión, ¿no? O sea, si un sitio web es profesional, fue hecho por profesionales, si el sitio, por el tamaño de las letras, por el tipo de letra, me permite justamente una lectura amigable, ¿no? Algo que no sea cansón para los ojos. Entonces, eso depende de la tipografía. Entonces, ¿qué es la tipografía? ¿No es cierto? La tipografía dice es el arte y técnica de seleccionar, organizar y presentar textos de manera visual para facilitar su lectura y transmitir un mensaje de forma efectiva. Miren, se considera un arte la tipografía, ¿no es cierto? Un arte porque básicamente es eso, ¿no? O sea, cómo yo presento mi obra, cómo yo presento mi sitio, qué refleja de mí. Entonces, básicamente se considera un arte, también como es la técnica para poder seleccionar, ¿no? En este caso, qué tipografía voy a usar.
Entonces, ya en lo que es, y ojo, que eso te aplica también para no solamente los temas web, ¿no? Sino también cuando hace uno hace un informe, por lo general utiliza Times New Roman, Arial son las que más se utilizan, pero existen cientos, miles de tipografías que vamos a ir chequeando, en este caso unas pocas, las quizás las más visuales para la parte web. Entonces, la tipografía aplicada al diseño web básicamente nos tiene que ayudar a la mejora de la lectura, a organizar la información, guiar la atención del usuario y transmitir justamente eso, la personalidad, el profesionalismo. Entonces, de forma sencilla, para entenderlo, la tipografía es la forma visual en que se presentan las letras, palabras y textos dentro de un sitio web. Eso ya es para la parte web, ¿no es cierto? Forma visual en que se presentan las letras, palabras y textos para nuestra página. ¿Por qué es importante? La tipografía tiene cierto grado de importancia porque básicamente, como les decía, imagínense un sitio web mal diseñado en lo que tiene que ver la parte de tipografía, ¿no? Imagínense estar en un sitio web donde existan letras muy pequeñas, ¿no es cierto? Donde la tipografía sea complicada de leer, ¿no es cierto? Sea muy adornada de alguna forma o muy sobrecargada, o que en un sitio web yo encuentre muchos estilos, ¿no? Es que encuentre por lo menos unas 5, 6, 7, 8 tipografías diferentes y aparte de eso, que no tenga contraste, ¿no? El juego de colores que también ya vamos a ver que es importante, básicamente no me permite una buena lectura, ¿no? Entonces, imagínense, por ejemplo, que yo haga este tipo, bueno, y ahí justo les pido disculpas porque también no soy especialista en diseño, entonces por ahí trato de hacer justamente que las presentaciones, la información que usamos se vea de la mejor manera posible. Entonces, imagínense, como les decía, ¿no? Que, por ejemplo, en la parte donde dice principios básicos del diseño web, en vez de tener ese contraste naranja contra lo que está medio café oscuro o negro al fondo, sea igual oscuro, ¿no? Entonces no me va a permitir leer, no me va a poder, de poder diferenciar justamente eso. Entonces, si encontramos eso, ¿qué es lo que pasa? Que muy probablemente es que uno se canse y diga y salga del sitio. Y hoy por hoy la idea es capturar justamente la mayor cantidad de tiempo posible la atención del usuario como tal dentro del sitio. En cambio, si nosotros tenemos una buena tipografía, básicamente le voy a permitir a nuestro usuario que su experiencia, ¿no es cierto?, sea buena y pueda leer fácilmente, puede encontrar información que es importante, que no esté perdido, quizás con información que no es relevante para lo que se quiere hacer o que no es relevante al giro de negocio que nosotros estamos estableciendo. Mejora la experiencia en la navegación con una buena interfaz de usuario y esto genera confianza. Entonces ahí es cuando la gente regresa, ¿no? Un poco hablábamos justo ayer de la parte de Netflix, ¿no? Que muchas de las veces uno en Netflix se pasa por lo menos unos 20 minutos navegando y curioseando lo que Netflix ofrece hasta seleccionar algo, ¿no? Y eso es justamente porque se ofrece esto, o sea, por ejemplo, Netflix tiene una buena tipografía, fácil de leer, buen contraste, buena combinación entre lo que es la parte de audio y video, entonces, un sitio bueno como hasta para estar navegando sin seleccionar nada. ¿Cuáles son los componentes que tienen una tipografía? Básicamente lo primero, ¿no es cierto? El tipo de letra, que se conoce como el font family. Básicamente es el diseño de la letra, ¿no es cierto? Es como visualmente se ve la letra. Entonces, por ejemplo, si ven que el Arial es muy limpia, muy plana, es fácil de entender. Times New Roman ya es un tipo de letra que ya tiene adornos. Si ven como los finales, las puntas de cada letra tienen adornos, y vamos a ver qué es eso. Open Sans, igual, por ejemplo, las diapositivas, el tipo de letra que utilizo en esta presentación es Open Sans. Como ven, es clara, tiene un buen espaciado, las letras son claras y fáciles de revisar. Candara también es otro tipo de letra que se usa para sitios, presentaciones, para expresar buena lectura, ¿no? Luego viene el tamaño, que es el font size, donde básicamente uno puede con el tamaño llegar a determinar, ¿no es cierto?, si es grande o pequeña en la letra.
Y básicamente es donde yo aquí puedo decir, ok, mis títulos dentro de mi sitio van a ser de tamaño 18, los títulos principales, subtítulos van a ser 16 y el texto normal 14, por poner un ejemplo, no es una regla, no. Mucho depende de cómo nuestro diseño se haya establecido. El tema del peso, justamente, que es el font weight, perdón, básicamente es lo que indica, ¿no es cierto?, el grosor. Por ejemplo, aquí vemos el Open Sans normal, es decir, sin negrita, y aquí vemos el Open Sans con negrita. Es cuando le damos resalte, le damos peso justamente a nuestro tipo de letra. Y el color, donde básicamente se habla de que si nosotros tenemos un texto claro, blanco, o sea, necesitamos un fondo oscuro para que contraste. Y si tenemos un texto negro, necesitamos un fondo blanco para que contraste. Entonces, por ejemplo, aquí si se fijan, la parte del texto que está en la parte oscura, ¿no es cierto? Es mucho más fácil de leer. En cambio, acá ya cuando se empiezan a aclarar los colores en el fondo, por ejemplo, al menos ya la última línea, no es dificultoso en este caso de la presentación, pero ya te exige un poco más de afinar la vista, ¿no es cierto?, para poder leer esas partes de allá. Ya vamos a ver el tema también de esos contrastes. Aquí tenemos la clasificación, lo que les decía. Por ejemplo, muchas de las veces nosotros vemos, ¿no es cierto?, letras que son tipo serif. ¿Qué significa las tipografías serif? Básicamente son tipografías que tienen esos detallitos al final, a las terminaciones donde termina la letra, tienen unos detallitos, ¿no? Como que una esquinita curvada, como que un rollito por ahí. Entonces, esos son los tipos de letras que se llaman las serif. Por ejemplo, aquí si ven Times New Roman, al final de la letra le arregla, en la I le pone un puntito, la M, o sea, una esquinita, ¿no es cierto? Entonces le ponen arreglos, adornan. Georgia es otro tipo de letra que tiene ese tipo de arreglos. El Garamond también son otras que tienen. Entonces, básicamente, las serif te dan eso de aspecto formal, ¿no? O sea, de ser tradicional, al mismo tiempo elegantes. Y básicamente esto se recomienda, no para web, se recomienda para lo que son documentos académicos, revistas, ¿no es cierto? Libros, instituciones tradicionales. O sea, se recomienda justamente para la parte que no sea un tanto web. Porque en web, en cambio, necesitamos los tipos de letras que son las sans serif. En cambio, las sans serif son letras limpias, son letras sin estos adornos. Entonces, por ejemplo, miren lo que veíamos hace un rato, ¿no? Arial. Arial es limpia, no tiene adornos. Open Sans, que sobre es lo que está hecha esta presentación, no tiene ahí, es fácil de lectura. Consolas es otro tipo de letra que igual como ven, ¿no? No tiene terminaciones, los arreglos, sus letras son limpias. Y básicamente eso me ayuda a que, primeramente, sean sitios fáciles de leer, palabras fáciles de leer si ocupamos este tipo de tipografía. Características te dan la sensación de modernidad, de limpieza, fácil lectura en pantallas y se utiliza esto sí ya en el diseño web. Es para aplicaciones en sitios web, aplicaciones móviles, interfaces digitales. Entonces, digo, imagínense una aplicación, ¿no?, que utiliza este tipo de letra. Encima de que las pantallas son pequeñas, muchas de las veces sería complicado justamente la lectura. Entonces, por eso se utiliza sans serif, tipografía tipo sans serif sin adornos en sitios web, y serif se utiliza más ya para lo que son documentos como tal. ¿Cuál es la jerarquía de la tipografía? Es algo que también tenemos que entender, ¿no? Porque no todos los textos que se cargan, ¿no es cierto? No todos los textos que uno pone en un sitio web o inclusive en documentos tienen ciertos rangos, tienen cierta importancia y visualmente lo que pasa es que nos ayuda justamente a diferenciar eso y también a expresarnos. Entonces, por ejemplo, dentro de lo que uno tiene que organizar visualmente es justo eso, ¿no? Por ejemplo, definir qué es un título, qué es un subtítulo y qué es un texto descriptivo. Y muchas de las veces lo hace justamente aquí ya combinando, ¿no es cierto?, tipografías, tamaños de tipos de diferentes tipos de tipografía y tamaños, ¿no es cierto? Y el peso de la tipografía. Entonces, por ejemplo, aquí si ven en el cuadrito del ejemplo que tenemos aquí, ¿no es cierto? Un título, por ejemplo, ya es un tamaño de letra, pongamos aquí un 10, un 20, está justamente con negrita, ¿no es cierto? Y todo en mayúsculas. Entonces yo entiendo que eso es un título.
Después tengo subtítulos que pueden ser justamente el tamaño el que difiera del texto normal y básicamente yo pongo un subtítulo, es el intermedio entre el título y el texto descriptivo. Y los textos descriptivos ya se utiliza un tipo de letra más pequeña, justamente que me va a permitir primero destacar lo importante, ¿no es cierto? Saber qué tengo que leer primero, en este caso los títulos y subtítulos y de ahí, si es que ya depende, yo leo el texto descriptivo y cómo se organiza la información. Entonces, los títulos se consideran a niveles ya de jerarquía. eh, el nivel uno son títulos, que debe ser como que el elemento más visible, lo que más resalte y llame la atención de mi sitio o mi documento. Niveles, ¿no es cierto? Del nivel 2 que son los subtítulos, que es complementan la información principal. Es como una descripción rápida de lo que el título quiere hacer. Y así el nivel 3 del texto descriptivo ya es más detallado, más información, más texto. Entonces, por ahí es importante manejar esto de la jerarquía y los niveles de jerarquía. ¿Cuáles son las buenas prácticas? Vamos a ver cuáles son las buenas prácticas con el tema de justamente la tipografía. Uno, por ejemplo, lo primero que tiene que hacer cuando hace un diseño web o un documento, cualquier cosa, es utilizar pocas tipografías.